antibióticos, ¿ok? Aquí en esta parte es muy importante decirles esto, que aquí antes de empezar a ver antibióticos y todo esto, se tiene que ver algo de microbiología. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cómo vamos a saber para qué sirven los antibióticos, dónde actúan en las bacterias, cómo le hacen para erradicarlas o para, digamos, para que no avancen su progresión? Pues de hecho, pues tenemos que conocer las bacterias, ¿no? Cómo su estructura, dónde van a actuar y todo esto, ¿ok? Entonces, bueno, ¿ya todos aquí llevaron microbiología o no? Todavía no. Por ejemplo, Karen, en tu programa ya vieron microbiología para este punto. Sí, ya algunas cosas. Excelente, muy bien. Frida, pues sí sé porque está en mi universidad. Y Alejandra también, ¿verdad? Sí, creo que ya también, microbiología también ya la llevaste, ¿verdad? No, apenas la voy a llevar. Ah, cierto, ya, bueno, sos tercera, ¿verdad? Perdón, a veces me confundo. Es que son muchas. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo que es microbiología básica, una introducción para poder entender los antibióticos, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué es la microbiología? Pues como tal, la ciencia que estudia pues todos los microorganismos. Acuérdense que no solamente las bacterias son células de microorganismos, obviamente no. Por ejemplo, existen los virus, existen los parásitos, ¿ok? Existen los hongos, que eso es la micología. En este caso nos vamos a enfocar a lo que es la bacteriología. Y pues bueno, ¿qué es una bacteria? Una bacteria hay que recordarla que es una célula, ¿ok? Pero a diferencia de nuestras células que tenemos en nuestro cuerpo, de nosotros, digamos somáticas con las que nos movemos, células propias, son de tipo eucariota, mientras que las células bacterianas son de tipo procariotas, ¿ok? Algo muy importante y que se me hace así como bien curioso, no sé por qué nos diseñaron así, es que en nuestro cuerpo, dentro de nosotros, tenemos más células procariotas que células eucariotas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque conocemos algo que se conoce como microbiota, normal del cuerpo humano, ¿ok? La microbiota normal es una red muy grande de células bacterianas que se encuentran dentro de nuestro organismo, protegiéndonos con varias funciones, ¿ok? Por ejemplo, ayudan a la metabolización de ciertas vitaminas, ayudan a la metabolización de la bilirrubina, algo muy bueno porque también forman lo que es la estercobilina, la urobilina, para que ahora sí se pueda desechar, que es muy importante. Entonces, muy importante todas esas funciones. También nos ayudan en el sistema inmune, refuerzan lo que es nuestro sistema inmune, nos ayudan a combatir infecciones. Entonces, son muy importantes, pues para todos, ¿ok? La microbiota. Y bueno, ¿dónde hay microbiota? Pues en todos lados, ¿ok? Por ejemplo, existe una microbiota de la piel, existe una microbiota, del oído, microbiota intestinal, la microbiota de los genitales como la vaginal. Entonces, la microbiota está distribuida por todo el cuerpo, ¿ok? Obviamente, hay zonas que tienen mayor abundancia de microbiota. Por ejemplo, ¿qué zonas son las que tienen mayor abundancia? O la zona que tiene mayor abundancia son los intestinos, ¿ok? Y hablando de una zona específica, pues el intestino grueso, ¿ok? Todo lo que es el colon es el lugar más cercano a lo que es el recto y el ano, es donde hay más microbiota, ¿ok? Más diversidad de estos agentes. Y pues bueno, cada microbiota va cambiando. Por ejemplo, la microbiota del oído es muy diferente a la microbiota intestinal y así correspondientemente, no sé, con la vaginal o dejen acepto a alguien más. Entonces va cambiando, ¿ok? Entonces muy importante con eso de la microbiota. Entonces, ¿qué características o qué es lo que hace tan especial a las bacterias? Bueno, las bacterias son células ultra resistentes. De hecho, hay una teoría, no sé si la han escuchado, que dice que nosotros venimos de una bacteria que se superdesarrolló, su genoma evolucionó y creó una célula eucariota. Después esa célula eucariota empezó a dividirse, empezó a fragmentarse y esto creó seres multicelulares, ¿ok? Entonces, muy importante con esto. Algo que debemos también tener en cuenta, que a diferencia de las bacterias a los virus, es que las bacterias pueden vivir por sí mismas, ¿ok? Se hagan de cuenta que estas no ocupan de alguien más para poder vivir, excepto algunas. Por ejemplo, hay bacterias que se conocen como bacterias intracelulares, ¿ok? Como por ejemplo las riquecias, ¿ok? Entonces, estas bacterias sí ocupan de algunos sustratos de nuestras células para poder vivir. Y los virus, como tal, todos son intracelulares, ¿ok? Porque todos ocupan de lo que es nuestras estructuras celulares para poder vivir, ¿ok? Los virus no pueden vivir si no son fuera, si no son dentro, perdón, de una célula, ¿ok? Y las bacterias, pues la mayoría son extracelulares, ¿ok? Ya conocemos muchas bacterias, supongo yo. Por ejemplo, cada quien deme un ejemplo de una bacteria, si la primera que se les venga a la mente. Por ejemplo, Alejandra, ¿cuál bacteria te acuerdas? O que hayas visto algún día, no sé, algún día te hayas infectado con una bacteria o algo así.
La verdad no me acuerdo. Sí tenía hace poquito una bacteria, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok, no, no pasa nada. Karen, Frida, Alba, ¿alguna bacteria, ejemplo que nos quieran dar? Así que digan, no, esta es mi bacteria favorita o no sé, ¿cuál es su bacteria así, que ustedes digan así como es mi favorita? Por ejemplo, Alba, no sé, dame un ejemplo de una bacteria. Ujú. Staphylococcus aureus. Exactamente, el Staphylococcus aureus. Esas son unas bacterias que se conocen como cocos gram positivo y ahorita vamos a ver qué es eso de gram. Frida, ¿tú te acuerdas qué es eso de gram positivo y gram negativo? ¿A qué se refiere eso? Pues es por la tinción, ¿no? De Gram. Exactamente. Si la pared bacteriana se llega a pintar con la tinción de Gram, la llamamos un Gram positivo. Y si no capta esa coloración, significa que es un Gram negativo. Y ahorita vamos a ver por qué se pigmenta, por qué pasa eso. Bueno, en las estructuras de la célula procariota o de una bacteria, fíjense cómo la mayoría de estas tienen forma basilar. Las que tengan forma así, ¿ok? Las vamos a llamar forma basilar. Y por ejemplo, el Staphylococcus aureus tiene forma de coco, por lo tanto es una forma más redonda, ¿ok? Entonces es muy importante con eso. Hay veces donde pueden formar diplococos. Los diplococos es cuando son dos cocos unidos y eso es una bacteria, ¿ok? Pero, por ejemplo, las enterobacterias en su mayoría son bacilos. Por ejemplo, Escherichia coli o E. coli sería el gran ejemplo de un bacilo, ¿ok? Entonces, esta estructura es muy importante para la bacteria. Si se fijan, tiene como una cola. Esta cola gigante se le conoce como flagelo y tiene una proteína muy importante que se conoce como tubulina. Y bueno, ¿para qué sirve el flagelo? Sirve para darle movilidad a lo que es la bacteria, ¿ok? Y hagan de cuenta que al mover este flagelo, hace un movimiento cinético, que acuérdense que el movimiento cinético se hace a través de la fuerza, y eso genera un movimiento en la bacteria, y eso hace que se pueda desplazar. Entonces, muy importante con eso. Es como los espermatozoides también tienen un flagelo, y lo que le permite desplazarse es su flagelo y su fuerza cinética. Las estructuras más pequeñas que se ven a los lados, estos pelitos que están por aquí, se conocen como pilis. Recuerden que los pilis es como si fuera el pene de la bacteria. ¿Por qué? Porque por transmiten lo que es su material genético. Hagan de cuenta que se pega a otra bacteria y se conectan por los pilis y esto genera una transmisión de lo que será el material genético, que obviamente en la bacteria, recuerden que el material genético lo vamos a conocer como el plásmido, ¿ok? Recuerden que el plásmido es un fragmento del DNA, ¿ok? Que se encuentra dentro, que se replicó ya previamente para poder transmitirse, ¿ok? Este plásmido entonces es el que se va a transmitir a través de los pilis. Entonces, después tenemos el núcleo de ADN. Recordar que en estas células, las células procariotas, no hay un núcleo como tal encerrado, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Si no hay un núcleo como tal encerrado, la cromatina, que es toda esta naranja que se ve, perdón, toda esta morada que se ve por aquí, se va a ver toda desplazada, ¿ok? Entonces, el ADN se encuentra como cromatina y siempre está desplazada, ¿ok? Nunca está en un núcleo como tal. Entonces, muy importante con eso. Fíjense acá de este lado lo que les comentaba, este es el plásmido. El plásmido, como les digo, es un fragmento del DNA que se usa para poder transmitirse a través de los pilis y que la célula se replique. Esto es muy importante. Obviamente que para que la célula genere un plásmido, ocupa la formación de proteínas, ocupa los ribosomas. ¿Para qué? Pues para generar proteínas, para hacer procesos de replicación, transcripción y traducción. ¿Ok? Y bueno, esas son cosas que se ven en genética que también son muy importantes. Y bueno, todas las cositas adentro que vemos como bolitas son nuestros ribosomas. Si se fijan, las bacterias tienen muchísimos ribosomas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las bacterias son hiperproductoras de proteínas. Por ejemplo, hay muchas proteínas en lo que son la membrana celular, en lo que es su genoma y en sí en toda la estructura de lo que es la célula procariota. Es muy importante eso. Algo que les comentaba al principio, son células ultrarresistentes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estas logran aguantar lo que es tanto temperaturas tan extremas como tanto de temperaturas altas como de temperaturas bajas. Es por eso que se ha dicho, como les digo, que estas células han sobrevivido toda la existencia pues de la vida y que estas han generado células eucariotas que han dado origen a lo que es el ser humano. Entonces, muy importante con eso. Fíjense cómo en lo que es su membrana celular, esta parte es muy interesante y más hablando de los antibióticos, ¿ok? Acuérdense de los ribosomas, acuérdense que los ribosomas obviamente tienen dos partes, ¿ok? Tienen dos subunidades.
¿ok? Una pequeña y una grande, que una es 30S y la otra es 50S. ¿Por qué es importante esto de los ribosomas? Porque hay algunos antibióticos que vamos a ver más adelante, como los macrólidos, las tetraciclinas, que inhiben lo que son las subunidades. Y al inhibir las subunidades, inhiben que las células, que, bueno, en este caso las bacterias, puedan generar proteínas. Y, por ejemplo, si van a generar proteínas para el genoma o iban a generar proteínas para la cápsula o para la pared celular, pues obviamente que ya no las van a tener. Y si ya no las tienen, pues van a limitar a la bacteria su crecimiento, ¿ok? De hecho, esos fármacos se conocen como bacteriostáticos, que ahorita vamos a ver qué onda, qué es eso. Y pues bueno, la pared celular, qué interesante, que les comentaba ahorita, ¿qué tiene de interesante? Bueno, para empezar, tiene tres partes la pared celular, ¿ok? O la membrana, la corteza de la bacteria, ¿ok? Por dentro se encuentra la membrana plasmática, que es la parte, la pared que está más adentro, ¿ok? Esta membrana plasmática, recordemos que es como todas las células, por ejemplo, todas las células de nuestro organismo tienen membrana plasmática y esta célula es esta membrana formada por fosfolípidos, por proteínas, por carbohidratos, esta que en esta imagen de este lado se ve por acá. Fíjense cómo tenemos los fosfolípidos, tenemos las cabezas de glicerol, los ácidos grasos ahí, las estructuras proteicas que están atravesando la membrana. Acuérdense que esta es una proteína integral porque atraviesa completamente la membrana. Entonces, muy importante. Esta proteína de aquí es una proteína periférica porque solamente se encuentra en un extremo. Entonces, muy importante con eso. La pared celular, en su parte más interna, es la membrana celular, ¿ok? Igualita a las células eucariotas, ¿ok? Ahí no difiere mucho. Ahora, más arriba es donde se encuentra la gran diferencia de las células eucariotas con las células procariotas, que son las bacterias. ¿Por qué? Porque la siguiente estructura, que está un poquito más arriba, sería la pared celular. Y la pared celular es la parte más interesante hablando de dónde actúan los antibióticos. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque la pared celular está formada por unos péptidos que se conocen como peptidoglucanos, ¿ok? Fíjense en esas estructuras que están por aquí que parecen como ladrillos, ¿ok? Esas estructuras que están por ahí que parecen como ladrillos se conocen como peptidoglucanos y son péptidos creados por los ribosomas. ¿Qué pasa si inhibimos los ribosomas? Que ya no hay generación de peptidoglucanos. Por lo tanto, la pared celular se destabiliza, ¿ok? Ya no puede como tal tener esa estabilidad la pared celular y por tanto la célula puede llegar a morir, ¿ok? Esa es la base de algunos antibióticos, que ahorita vamos a ver. Y bueno, aparte de tener lo que son los peptidoglucanos, que acuérdense que todos los peptidoglucanos están unidos por enlaces peptídicos, o sea, enlaces de proteínas. Y de hecho, quien hace estos enlaces, hagan de cuenta que está un peptidoglucano y luego otro, y luego otro, y luego otro. Este es un peptidoglucano, este es otro peptidoglucano, y así. Quien forma este enlace, ok, este enlace peptídico es una enzima que se conoce como la transpeptidasa. ¿Ok? La transpeptidasa es súper vital para la generación de estos enlaces. Y si estos enlaces no se generan, pues prácticamente van a dejar hoyos en la pared. Y si dejan hoyos en la pared, pues van a crear una falta de estabilidad de la pared celular, que más adelante vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque algunos antibióticos trabajan en la pared celular, ¿ok? Y generalmente los que trabajan en la pared celular y logran desintegrarla, o sea, logran desestabilizarla, son fármacos de tipo antibiótico que se conocen como bactericidas, que ahorita vamos a ver más adelante qué significa eso. Entonces, muy importante con eso. Fíjense cómo entre la membrana, entre la pared celular, perdón, se encuentran lo que son algunos ácidos, ¿ok? Estos, ahorita vamos a ir con esas diferencias de gram positivo y gram negativo. Primero fíjense en todo en general. Estos ácidos se conocen como el ácido teitoico y el ácido lipoteitoico. Estos ácidos son muy abundantes en las bacterias gram positivas, ¿ok? Demasiado, muy, muy importantes en lo que son las gram positivas. Entonces, súper, súper importante de que las gram positivas, que son las que se encuentran de este lado, ¿ok? Fíjense cómo en la diferencia que tienen es que tienen una pared celular muy rica en peptidoglucanos, ojo con esto, hasta pónganlo como una notita, ¿no? O sea, algo así. Fíjense cómo tienen una pared celular muy importante en peptidoglucanos, tienen ácido lipoteitoico y ácido teitoico. ¿Ok? Que esas son las tres estructuras más importantes de las gram positivas, ¿ok? Recuerden, gram positivas, membrana celular, su pared celular rica en peptidoglucano y los ácidos, ¿ok? Entonces, muy importante con eso.
Y bueno, ¿qué tiene la gram negativa? De este lado vemos la gram negativa. Fíjense la gran diferencia que tiene. Igual tiene su membrana celular por la parte de abajo, después tiene lo que sería su pared celular y luego cuenta con otra parte que sería otra membrana que se le conoce como la membrana celular externa. Hagan de cuenta que la membrana celular externa en las gram negativas es como si fuera una réplica de la membrana celular normal. Hagan de cuenta que está membrana celular, peptidoglucano que forma parte de la pared celular y luego sigue la membrana celular externa. Entonces, muy importante con eso. Membrana celular interna, el peptidoglucano, que es la pared celular, y luego la membrana externa. Entonces, muy importante con eso. Ahora, ¿qué diferencia tiene, pues como tal, la membrana celular de la gram positiva a la gram negativa? Bueno, que la gram negativa va a estar recubierta primero por la membrana y luego va a tener la pared celular que está formada por el peptidoglucano. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Los fármacos que actuaban en la transpeptidasa, en los peptidoglucanos, bueno, pues a las gram negativas no les van a servir mucho, porque fíjense el nivel de peptidoglucano que tiene, que es muy, muy poquito. Por lo tanto, pues no va a tener un sitio de acción muy grande, pues el antibiótico en este caso, ¿ok? Por ejemplo, a diferencia de otro tipo de antibióticos que sí actúen mucho en la pared, en las gram positivas, pues van a ser muy importantes, ¿ok? Por ejemplo, alguna bacteria gram positiva son, por ejemplo, los cocos positivos, como por ejemplo el streptococcus o, por ejemplo, el estafilococcus, ¿ok? Que son bacterias súper, súper infectadoras hoy en día. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido una faringoamigdalitis? Yo pienso que todos, ¿no? Entonces, pues bueno, son bacterias que se encuentran en el medio y que son muy importantes. Entonces, vean esta gran diferencia, ¿ok? Algo importante que también tienen lo que son las gram negativas, algo importantísimo, es esta estructura que se encuentra aquí arriba, que se conoce como el LPS, ¿ok? El lipopolisacárido, ¿ok? Los lipopolisacáridos, ¿qué tienen de importantes? Bueno, que solo se encuentran en las bacterias gram negativas. Y bueno, ¿qué es lo que tiene de importante esto? Que los LPS o los lipopolisacáridos son o forman más bien endotoxinas. ¿Ok? Entonces, ¿qué bacterias generan endotoxinas y son más tóxicas para el cuerpo? Las gram negativas, ¿ok? Eso no descarta que las gram positivas tampoco tengan cierto nivel de toxicidad, porque sí lo tienen, ¿ok? Pero quien genera endotoxinas a mayor nivel son las gram de tipo negativas, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Pero se han de estar preguntando, ¿qué significa eso de gram negativo, gram positivo? Bueno, significa, como bien nos dijo Frida, la forma en la que se tiñen algunas bacterias. Ahora, ¿qué es lo que depende? Dejen nada más, tomo primero una foto. Bueno, hasta aquí, antes de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Endra, Alba, ¿alguna duda? No. Excelente. Todo bien, todo bien. Excelente. Frida, Karen, ¿alguna duda? Todo bien. Todo bien. Excelente. Alejandra, ¿alguna duda? Dejen, borro esto. Voy a No, hacer un todo borrado bien. rápido. Excelente, Alejandra, muy bien. La quito nada más para hacer un borrado rápido, para que se borre rápido. Excelente, muy bien. Entonces, fíjense en lo siguiente, lo que significa eso de gram positivo o gram negativo son las características que tiene en su membrana, ¿ok? Para poder captar lo que es esta tinción. Recuerden que una tinción es un colorante como tal, ¿ok? Que nos permite distinguir las estructuras celulares a nivel microscópico. En este caso, gram, pues gracias al nombre, es un epónimo el nombre, porque el señor Gram pues nos dio esta tinción para ver la coloración de bacterias. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues para poder distinguir si es una gram positiva de una gram negativa. ¿Qué es lo que hace que sea gram positivo o gram negativo? Les dije, la captación que tenga el peptidoglucano a lo que es la tinción. Si se fijan muchísimo, fíjense cómo de este lado tenemos la pared de la gram positiva, fíjense el nivel de peptidoglucano que tiene, que es muchísimo, con sus ácidos teitoicos y lipoteitoicos. Entonces, fíjense cómo es muy grande. Por lo tanto, las gram positivas tienen una gran captación a lo que es la tinción gram, ¿ok? Entonces, muy importante. Hay eh, esa tinción, lo que hace es que llega a lo que es a la pared de peptidoglucano y la capta, ¿ok? Ahí también, junto con la preparación, se usa lo que es una solución de Lugol. El Lugol está compuesta más que nada por lo que es el yodo. El yodo, ¿por qué es importante? Bueno, porque el yodo ayuda a fijar lo que es la tinción gram a la pared, al peptidoglucano. Entonces, muy importante con eso, porque retiene lo que es la tinción gram. ¿Ok?
¿ok? Entonces el peptidoglucano retiene la tensión Gram. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver al microscopio? Pues vamos a ver las bacterias pigmentadas de un color morado, ¿ok? Entonces muy, muy importante. Incluso lo llegan a decir que es azul violeta. Y bueno, ¿qué es esto de la safranina? La safranina es otro colorante que también se usa junto con la tinción Gram. Hagan de cuenta que cuando le ponen tinción Gram a lo que es la muestra, ¿ok? Después lo fijan con lo que es la tinción de Lugol y luego le ponen la safranina. Ahora sí se le pone agua para quitar el excedente y si se pinta de azul moradizo es una Gram positiva. Si se pinta de color rosa rojizo, ¿ok? Como vemos en este caso, es una tinción Gram negativa. En este caso, en las Gram negativas, es porque el peptidoglucano, si se fijan, es muy, muy pequeñito, muy escaso. Por lo tanto, no hay tanta captación del peptidoglucano a la tinción Gram, pero la safranina se queda impregnada. Es por eso que se ve muy colorada lo que sería la bacteria de color rojo rojizo, ¿ok? Entonces, muy importante, se fijan un rosa muy intenso como rosa mexicano, podría decirlo. Y pues bueno, esa es la gran diferencia que tienen gracias a su pared celular. Entonces, fíjense algo muy importante, todas las gram positivas son muy sensibles a los beta-lactámicos, un grupo de antibióticos que ahorita vamos a ver que actúan en la pared celular, ¿ok? Seguramente ya conocen los beta-lactámicos y ya los han tomado, es un grupo de antibióticos que se da muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, alguien se ha enfermado de alguna enfermedad así infecciosa, no sé, y le han dado penicilina, amoxicilina, imipenem, no sé, pues, algún tipo de esos antibióticos le han dado. Alguien que esté tomando, incluso ahorita con esto de la cuarta oleada del COVID, que a veces dan protección para algunas bacterias. ¿Alguien ha tomado de estos tipos de fármacos? Por ejemplo, Frida, ¿te ha pasado? Sí, hace 2 semanas estaba tomando amoxicilina porque Ah, tenía una faringitis aguda. ok, ¿y era amoxicilina con ácido clavulónico o sola? Mm, No, sí está combinada. Con ácido clavulónico, ok. Esa combinación es muy buena, ¿ok? El ácido clavulónico, que ahorita lo vamos a ver más adelante, se da por una razón muy importante junto con lo que es la amoxicilina. Por ejemplo, Alejandra, ¿tú has tomado algún beta-lactámico como penicilina, amoxicilinas, no sé, algo así? Sí, amo amoxicilinas. Pues penicilina casi no me dan porque fui alérgica cuando era niña. ¿Sabían que el 3% de la población es alérgica a la penicilina? Es algo súper extraño porque la hipersensibilidad a la penicilina es de las hipersensibilidades más comunes. Y me ha tocado a mí también en los hospitales ver mucha gente que es alérgico e incluso no se da cuenta hasta que llega al hospital. Pero sí, ¿alguien más de aquí es alérgica a la penicilina o algún tipo de antibiótico? No sé, a las tetraciclinas, al trimetoprim con sulfametoxazol. ¿Alguien es alérgico a algo? ¿O a algún medicamento? Karen, Endra. No, yo no. ¿Tú, Andrea, eres alérgica a algo? Pongo esto por acá. ¿O tú, Elba, eres alérgica a algo? No, a ningún medicamento. ¿A ningún Yo medicamento? tampoco. Qué extraño. Bueno, lo bueno es que no son alérgicas a nada, la verdad. Eso es bueno. Pero sí, qué mala suerte de esta Alejandra por las penicilinas. Bueno, que esperemos y nunca se requiera utilizarlas. Aparte hay un gran esquema de antibióticos. De hecho, ahorita vamos a ver algunos antibióticos que sirven como reemplazo de las penicilinas. Por ejemplo, cuando alguien es alérgico como Alejandra, se le dan este tipo de antibióticos, pues para que tengan esa protección. Y pues bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es la parte de antibióticos. Entonces, como tal, vamos a tener perdón, primero lo que es un objetivo de los antibióticos, que es la eliminación de agentes infecciosos, ojo con esto, de agentes infecciosos de tipo bacteriano, ¿ok? Si tenemos una infección viral, ¿le van a funcionar los antibióticos? No, ¿ok? No le funcionan los antibióticos, ¿ok? Ahora, ¿por qué ahora en esta onda de COVID están dando antibióticos? Bueno, porque sabemos que cuando da COVID, los pulmones es como si se deprimieran, ¿ok? Porque tienen una infección dentro de los neumocitos. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que nuestro sistema inmune pueda decaer y esto puede producir la sobreinfección con una bacteria. Entonces, cuando dan antibiótico a un paciente que tiene COVID, es solamente para hacer profilaxis, o sea, para cuidarlo de que no llegue otra bacteria agente a lo que es el COVID
¿ok? Diferente a lo que es el COVID, perdón, y se establezca, ¿ok? Es muy importante con eso. Los antibióticos no les sirven a lo que son los virus, no les sirven a lo que son los parásitos, ¿ok? Ni a los hongos. Entonces, muy importante con eso. Dos tipos de efectos que tienen los antibióticos, que es el efecto bactericida y el efecto bacteriostático. Esto ya se los había comentado en la anterior clase, pero es importante que siempre lo estemos retomando. Recuerden que un bactericida muere, ¿ok? Ayuda a la muerte del microorganismo, o sea, literal lo mata, ¿ok? Por completo. Y el bacteriostático únicamente inhibe su crecimiento. ¿Qué significa esto? Que va a quitarle las propiedades que tenía antes para poder crecer. Por ejemplo, va a inhibir lo que son algunas subunidades de ribosomas, por lo tanto ya no va a poder crear lo que son proteínas para su crecimiento. Por ejemplo, las sulfonamidas actúan en lo que es el ácido fólico, por lo tanto, si le quitan lo que es el ácido fólico, pues la bacteria ya no puede crecer, por lo tanto, inhibe su crecimiento, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, siempre tenerlo en cuenta. Y pues bueno, dejen borro esto de este lado. Ahí vienen algunos ejemplos de cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos, que de todas maneras vamos a ver aquí más adelante. Entonces, fíjense en algo muy importante, estos son los mecanismos de acción de los fármacos como tal en general, ¿ok? Algo que sí les quiero decir es que se enfoquen mucho en los mecanismos de acción, es lo que más les van a preguntar en los hospitales, más allá de dosis y cosas de esas que ahorita no nos interesa aprender, lo que más nos va a importar ahorita son los mecanismos de acción que tengan, ¿ok? Por ejemplo, los que actúan en la pared celular, como los betalactámicos, la fosfomecina muy usada para las infecciones de vías urinarias, alteración de la membrana plasmática y lisis y permeabilidad, o sea que actúan también en la membrana. Por ejemplo, esta lanfotenicina B no es como tal un antibiótico, ¿ok? Es un antimicrobicida que se utiliza muchísimo para tratar hongos, ¿ok? Entonces es muy importante con eso. Lo pongo por aquí porque también actúa en lo que es la lisis de la membrana celular. Entonces, pues bueno, es importante que lo mencione. La inhibición de síntesis de proteínas, o sea, que actúan en los ribosomas, por ejemplo, las tetraciclinas, ¿ok? Aminoglucósidos, muy importantes también. Los que interfieren en el metabolismo y de ácidos nucleicos, por ejemplo, la rifampicina, muy importante. Y pues bueno, el metronidazol también es un antimicrobiano y no solamente se usa para bacterias, también se usa para lo que son algunos parásitos. Es muy importante con eso, e incluso para hongos. ¿Por qué? Es un antimicrobiano de amplio espectro. Recuerden que entre más espectro tenga un antimicrobicida, significa que va a atacar más agentes de diferentes grupos, ¿ok? Por ejemplo, cuando les hablen de un antimicrobicida de amplio espectro, está hablando de que ataca muchos grupos o muchas bacterias diferentes, ¿ok? Eso es muy importante con eso. Y los bloqueantes de la síntesis de ácido fólico, que acuérdense que estos son las sulfas y la trimetropina, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Ayer les subiera a Instagram una historia explicando algo de esto porque no se daban a los pacientes con anemia megaloblástica. Y bueno, ahí lo pueden checar. Excelente, entonces empezamos con los primeros tipos de antibióticos que son los beta-lactámicos, ¿ok? Los beta-lactámicos por mucho son un grupo de antibióticos muy usado hoy en día, que yo podría decir que incluso son los tipos de antibióticos que más se usan. Y bueno, desgraciadamente hay muchas personas alérgicas a estos. En este grupo vamos a incluir lo que son las cefalosporinas, lo que son las penicilinas, ¿ok? Los carbapenémicos que también entran por aquí y los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿ok? Como el ácido clavulónico. Todos estos de aquí, ojo con esto, todos estos, ¿ok? Excepto los de acá abajo, estos que estoy subrayando, ¿ok? Todos estos trabajan en en las transpeptidasas. ¿Se acuerdan que hace rato les hablaba y les dije yo que cada peptidoglucano está unido por un enlace, que es un enlace peptídico, y quien crea ese enlace son las transpeptidasas que están por aquí, ¿verdad? Ahí está la transpeptidasa. Entonces, si no hay transpeptidasa, no hay quien forme los enlaces entre los peptidoglucanos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar si no hay transpeptidasa? Que va a formar hoyos entre estos. Por lo tanto, estos hoyos que se van a encontrar en la pared, imagínense que en esta gran positiva se encuentra este gran hoyo, ¿ok? Este gran poro. Si se le forman poros a la pared, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que todo lo que se encuentra por fuera en el líquido extracelular va a tener permeabilidad hacia el interior de la célula y principalmente hay un electrolito que va a entrar súper rápido, ¿ok? Que es el sodio. El sodio cuando entra, ¿qué es lo que provoca? Acuérdense que el sodio como tal es un osmol activo. Y bueno, ¿qué es lo que provoca esto? Provoca la atracción del agua. Por lo tanto, ¿ok? El líquido, el agua que se encuentra en el líquido extracelular va a fluir de afuera hacia lo que es adentro. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la bacteria? Va a pasar de estar así
a estar así gigante, ¿ok? ¿Y qué es lo que le va a pasar? Bueno, que a esto se le conoce, perdón, como un desequilibrio osmótico. ¿Ok? ¿Y esto qué va a provocar? Va a provocar una ruptura de la membrana por el alto contenido de agua que se va a tener dentro de lo que es la bacteria y por lo tanto se va a romper. Hagan de cuenta que va a estallar en pedacitos, ¿ok? Y esto es como trabajan los betalactámicos, ¿ok? Por ejemplo, las cefalosporinas, ya sea de primera, segunda, tercera, cuarta generación, incluso ya hay una quinta, van a trabajar en esto. Entonces, muy importante saber que los beta-lactámicos trabajan en la pared celular. Ahora, ¿creen que los beta-lactámicos les sirvan a una gram negativa, la cual tiene un peptidoglucano súper chiquito? Pues obviamente no, ¿ok? No le va a funcionar. Y en este caso no le funciona no porque no quiera, sino más bien porque no tiene dónde hacer el mecanismo de acción, ¿ok? Fácilmente lo puede cubrir la membrana celular externa y no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, una bacteria que sea gram positiva, seguramente le va a servir muchísimo, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, tenerlo en cuenta, ¿ok? Y como les digo, los beta-lactámicos son muy sabios hoy en día porque las principales dos bacterias que nos causan infecciones en nuestro medio son, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus, el Haemophilus influenzae, ¿ok? La Moxarella catarrhalis, ese agente es muy importante para las infecciones del oído medio. Entonces, pues bueno, es muy importante tener en cuenta para qué se usan cada uno de estos. Y, por ejemplo, ahorita les voy a dar sus usos terapéuticos, que es para lo que van a usar estos antibióticos, ¿ok? ¿De esto alguna duda del mecanismo de acción de los beta-lactámicos? ¿Alguna No, pregunta? no, Ex- pero Muy bien. Déjenme borrar rápido nada más. Muy bien. ¿Tú, Alba, alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces, fíjense, aquí les pongo una tabla de lo que son las cefalosporinas. Es solamente para que se prendan algunos ejemplos de ellos. Las que más se llegan a usar son, por ejemplo, la ceftriaxona, que esa es una de tercera generación, que no la pongo por aquí, pero también me ha tocado ver las de primera, segunda en uso, ¿ok? Las que menos se usan son las de cuarta y quinta generación. Y pues bueno, muy importante, tengan esta tabla en cuenta para cuando les pregunten, no sé, ejemplos de alguna cefalosporina. Y pues bueno, hay algo que se le conoce como resistencia bacteriana, ¿ok? ¿Qué es esto de resistencia bacteriana? Hagan de cuenta, por el gran uso de antibióticos que se tiene en nuestro medio, las bacterias han evolucionado y han generado, ¿cómo decirlo? Digamos, mecanismos de defensa contra los antibióticos. Y bueno, como los beta-lactámicos son muy usados, pues también han generado mucha resistencia contra esos beta-lactámicos, ¿ok? Han generado algo en su pared celular que se conoce como beta-lactamasas, ¿ok? Las beta-lactamasas son enzimas, ¿ok? Enzimas que se encargan de destruir beta-lactámicos. ¿Qué significa? Que si yo le doy una penicilina sola, ¿ok? Sola completamente, las beta-lactamasas van a actuar para destruirla, ¿ok? Y bueno, ¿se acuerdan del ácido clavulónico que les comentaba, verdad? Que se da con lo que es la amoxicilina. Bueno, el ácido clavulónico como tal es un inhibidor de beta-lactamasas, por lo tanto, si tú le das ácido clavulónico a esa bacteria, vas a destruir la beta-lactamasa. Por lo tanto, ya nadie va a ver que destruya el beta-lactámico. Es por eso que la amoxicilina, que es un beta-lactámico, con eso, beta-lactámico, ¿ok? Y el ácido clavulónico, que es un inhibidor de beta-lactamasas, ¿qué es lo que hacen? Hacen un proceso que se le conoce como sinergismo, que acuérdense que eso lo vimos en farmacodinamia. Ese sinergismo lo que hace es que el ácido clavulónico inhibe la beta-lactamasa y con lo cual deja actuar de manera correcta la amoxicilina, ¿ok? Hagan de cuenta que le dice, mira, ¿sabes qué? Yo inhibo la beta-lactamasa para que la amoxicilina pues haga su chamba, haga su trabajo y todo esté bien. Es por eso que esa combinación pues es muy buena, ¿ok? Y de hecho la amoxicilina con ácido clavulónico es la primera línea que se debe de dar a un paciente cuando tiene una infección de tipo respiratorio, o sea, por ejemplo, cuando tiene, obviamente que se conoce como bacteriano, ¿ok? En ese caso se tiene que dar, ¿ok? Por ejemplo, una neumoinfección, incluso una faringoamigdalitis, ¿ok? Por eso es muy usado. Hasta incluso lo que son infecciones óticas, por ejemplo, una otitis media, una otitis externa, y pues bueno, son muy importantes ese tipo de antibióticos, ¿ok? Otro tipo de inhibidores de beta-lactamasas es el sulbactán y el tazobactán. Aunque no son usados, lo que es usado es el ácido clavulónico, ¿ok?
Y bueno, esto de resistencia bacteriana que ha generado, que se generen superbacterias, ¿ok? Acuérdense que siempre que hablamos de una superbacteria, es una bacteria que es muy, muy resistente a muchísimos tipos de antibióticos. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos una superbacteria, digamos, en un paciente y no sabemos qué bacteria es, queremos identificarla, queremos saber qué antibiótico le pega mejor para poderle darle el tratamiento mejor al paciente y no estar experimentando? Bueno, lo que hacemos es que mandamos a hacer un cultivo. ¿Y cómo mandamos a hacer un cultivo? Por ejemplo, No, todo bien. muy bien, dejen aceptar las demás nada más. Excelente. Entonces, les hablaba de eso, de la superbacteria. Les digo, una superbacteria es aquella bacteria que es muy resistente a todo. Por lo tanto, es una bacteria que tiene un gran potencial para poderse diseminar. Acuérdense que cuando una bacteria se disemina, cuando entra a la circulación sistémica, lo vamos a conocer como sepsis, ¿ok? Porque migra a otro lugar, ¿ok? Es muy importante. Esa sepsis, si no se corrige, ojo con esto, si no se corrige la sepsis, ¿ok? Puede llevar a la muerte del paciente por un proceso fisiopatológico que conocemos como shock séptico, ¿ok? El shock séptico es un tipo de shock distributivo y bueno, ya después verán qué es eso del shock distributivo porque son cosas más avanzadas. Entonces, muy importante con eso. Un paciente cuando tiene una sepsis llega a morir de un shock distributivo, que el más importante, pues el shock séptico. Entonces, esta bacteria, pues no se puede erradicar fácilmente. Entonces, tenemos que buscar la forma de identificar esa bacteria. Y como les digo, por lo tanto, tenemos que hacer un cultivo. Este cultivo es muy importante para la identificación del microorganismo. Ahora, ¿cómo hacemos el cultivo? Por ejemplo, imaginemos que es una infección, no sé, de vías urinarias, ¿ok? En una mujer que son súper comunes en ellas. Nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir una pequeña muestra de lo que sería su orina. Eso se manda a hacer aparte de un EGO, que un EGO es un examen general de orina, donde seguramente nos va a reportar patología, por ejemplo, el leucocito súper alto, bacterias súper abundantes, células epiteliales súper abundantes, un pH desequilibrado, porque acuérdense que uno de los factores para que una mujer tenga infecciones de vías urinarias es un pH de tipo alcalino. Entonces, muy importante con eso. Y bueno, tomamos esa muestra y esa pequeña muestra de orina también la vamos a mandar a hacer un cultivo. Por lo tanto, la mandamos a estas cajitas que se ven por aquí de plástico que se conocen como cajas de Petri. Las cajas de Petri tienen un agar, ¿ok? Un agar. ¿Qué es un agar? Imagínenselo como si fuera una incubadora. Ese agar lo que tiene son nutrientes para lo que es la bacteria, ¿ok? Para hacerla crecer. Hagan de cuenta, como les digo, es una incubadora. Entonces, de nosotros con con lo que es con lo que es no sé, con lo que vayamos a muestrar, ok, por ejemplo, la orina, vamos a diseminar lo que es la muestra por toda la caja de Petri, obviamente ya con el agar ahí. Entonces, una vez que crezca esa bacteria, pues nos va a tener una muestra, ok, van a crecer como en lo que son como ronchitas, algo así. Entonces, donde tenga crecimiento, agarramos una pequeña muestra, la ponemos al microscopio y podemos identificar ahí microscópicamente qué tipo de bacteria se trata, si es una gram positiva, si es una gram negativa. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de bacteria es? Bueno, la única prueba más sensible, o la prueba más sensible para poder nosotros decir que es una bacteria, no sé, un estafilococcus, una Escherichia coli, una Klebsiella, una pseudomonas, ok, para poder decir qué es esto, ocupamos lo que es una prueba PCR. Recuerden que la reacción en cadena de polimerasa, que es la PCR, nos ayuda a identificar fragmentos de ADN que son específicos de cada bacteria. Entonces, muy importante, incluso de un virus, incluso de un hongo, que de lo que ustedes quieran. Entonces, muy importante esa PCR. ¿Hay otro tipo de pruebas para poder identificarlas? Sí, por ejemplo, existe lo que son las pruebas de enzimoanálisis, que son las pruebas ELISA, las inmunológicas, por ejemplo, el inmunoblot, el Western blot. Acuérdense que el Western blot se utiliza en pacientes que tienen VIH. Esa es la técnica confirmatoria de pacientes que tienen VIH, el Western blot. Es muy importante con eso. Y bueno, se le hace esta agar, ya crece, ya identificamos la bacteria. ¿Y qué es lo que sigue? Saber qué antibiótico le pega más a esta bacteria. Por lo tanto, se hace un antibiograma. Esto que estamos viendo aquí es un antibiograma. Fíjense cómo está el cultivo en la caja de Petri y fíjense cómo estas bolitas que están por acá. Estas bolitas que están por acá son antibióticos. Por ejemplo, pongamos en ejemplo nada más, este es un aminoglucósido, este es un betalactámico, este es un macrólido, esta es una tetraciclina, este de acá sería, por ejemplo, no sé, un carbapenémico, ¿ok? O sea, pero todos son distintos antibióticos. Y fíjense cómo en algunas zonas sí hubo crecimiento, como por ejemplo en esta hubo crecimiento, en esta también, pero fíjense cómo en esta y en esta
no hubo crecimiento alrededor, ¿verdad? Se quedó sola. Esto quiso decir que el antibiótico que está aquí funcionó perfectamente contra esa cepa, ¿ok? Contra esa bacteria. Por lo tanto, esos son los antibióticos de elección que le tenemos que dar al paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que le van a funcionar. Por lo tanto, con esto, vamos a ayudar más al paciente y el paciente se va a curar rápido, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, con los antibiogramas. Acuérdense que esas son pruebas que se hacen para saber qué tipo de antibiótico le vamos a dar al paciente. Una vez, no sé si les tocó a ustedes en la escuela, en la universidad, hacer esta práctica. Pero bueno, en la escuela sí lo podemos hacer. De hecho, ahí les van a pedir cuando vayan al laboratorio de microbiología que vayan no sé, al baño y recolecten una muestra de ahí, que vayan a las manijas de las puertas y que también recolecten de ahí. ¿De dónde más? De la cafetería también fuimos una vez. Bueno, estaba muy interesante. Yo una vez, van a decir que estoy loco, no sé, me quedé con las cajitas de Petri y a las cajas de Petri les metí cosas, dije, pues probablemente pase algo si le meto, no sé, algo extraño, ¿no? Y por ejemplo, a uno le metí una mosca y a otro le metí creo que una cucaracha, si mal no recuerdo, pero era un animal también. Ah, y al otro le metí ¿cómo se llama? Como plantitas, pastito. Y dije, pues voy a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor y crece algo, no sé. Y bueno, resulta que sí, de hecho duré con esas cajas de Petri como 2 años en mi buró, en una cajita, y ahí se quedaron, pero hagan de cuenta que estaba la mosca, por ejemplo, tenía un hongo ya, obviamente, y aparte tenía el crecimiento bacteriano. Y hasta decía, no manches, si abro esto y lo pongo así en la calle, voy a hacer que se enferme toda la media, toda la población. Oigan, y que de ahí salió el COVID. Ah, no se puede. Solamente soy yo y mis ideas locas. Entonces, pues bueno, es muy importante. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió esto bien del antibiograma, el uso de los cultivos? ¿Se entendió bien? Karen, Endra, Alba. Sí, todo bien. Sí, de hecho creo que así fue como se descubrió la penicilina, ¿no? Exactamente. La penicilina fue un error. ¿Sabes por qué, Endra? Porque la penicilina fue un error. Por el gran Si mal no señor. recuerdo fue porque se le cayó, ¿no? O sea, algo así. Es que no me acuerdo bien, pero sí recuerdo que fue un error. Por el gran señor Alexander Fleming, que exactamente descubrió la penicilina. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si mal no recuerdo, creo que igual de la misma manera, creo que fue un cultivo, no recuerdo bien, pero el chiste, creo que se le cayó un moco, o sea, estornudó a las cajas de Petri. O sea, hagan de cuenta que Alexander Fleming estaba experimentando y en eso estornuda, ok, no se tapa, lo hacemos usualmente, y estornuda las cajas de Petri y hagan de cuenta que se quedan ahí esas cajas de Petri y pues bueno, después de tiempo se da cuenta que inventó lo que es la penicilina. Imagínense, después de un error, ¿ok? Probablemente en ese momento ese Alexander Fleming se estaba lamentando porque había arruinado sus cajas de Petri, porque costaban súper caras, sin saber que iba a ser el nuevo inventor de la penicilina, ¿verdad? Entonces, a veces cuando suceden errores, pues no se estresen mucho. A veces puede ser que inventen una cosa. Imagínense que inventen, no sé, otro tipo de antibiótico o algún otro tipo de fármaco. Estaría genial, ¿verdad? Pero pues bueno, exactamente, tendrá muy, muy buen dato. Muy, muy buen dato. La penicilina trajo muchos cambios. De hecho, por ejemplo, el uso de antibióticos en la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo porque en la Segunda Guerra Mundial, en lo que eran en este lugar donde encerraban a todos los pacientes, iba a decir, a todos los pacientes judíos, a todos los judíos, perdón, pues había un chorro de infecciones y la mayoría de personas moría por infecciones ahí. Imagínense, pues era un lugar donde no había pues higiene ni nada. Entonces los trataban pues como basura. Entonces, pues bueno, todos esos lugares fueron lugares donde había muchísimas infecciones y la gente moría de eso. Entonces, con el uso de estos antibióticos, pues se mejoró la calidad de vida de los pacientes, ¿ok? Es por eso que antes vivíamos 25 años, antes vivíamos 30 años, 35, no pasábamos de ahí y ahora la sobrevida de vida del paciente o mexicano normal, pues es hasta los 80, 60 años, pongan ustedes, o sea, que ya es muchísimo más, ¿ok? Por ejemplo, si mal no recuerdo, tengo un abuelo que vivió hasta los ciento y algo, ¿no? ¿Sí, Andra? ¿Sí fue ciento y algo? No me acuerdo bien. Eh, Sí, hasta los 104. 104 años, o sea, sí, o sea, traía buena sangre, o sea, era un roble mi abuelo. Para los que no sepan, Andra es mi familiar, ella es mi prima. Entonces, pues bueno, tenemos una sangre de roble que aguanta mucho.
Entonces, pues bueno. Y como les comento, pues sí, siempre recordar a ese señor Alexander Fleming porque le debemos todos estos conocimientos. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Y pues bueno, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los beta-lactámicos? Por ejemplo, tienen muchísimos, ¿ok? Y como les digo, son los primeros antibióticos que se piensan cuando una persona tiene una infección. Esto porque son antibióticos, pues en realidad muy generosos, muy nobles, fácil de conseguir. Por ejemplo, pues en qué lugar no venden una amoxicilina con ácido clavulónico, penicilinas, bueno, que esas son inyectadas, son más difíciles, pero pues sí, o sea, son fáciles de conseguir. Entonces, por ejemplo, tenemos para uso de estos beta-lactámicos para infecciones otorrinolaringológicas, como por ejemplo las faringoamigdalitis, las amigdalitis bacterianas, ¿ok? La sinusitis, la otitis, muy importante. Todo aquello que se trate de vía respiratoria alta, se le puede dar beta-lactámico, ¿ok? Y de hecho son los tratamientos de primera elección. Fíjense cómo también para las neumonías, por ejemplo, las neumonías adquiridas de la comunidad o también conocidas como neumonías extra hospitalarias, ¿ok? También son el tratamiento de primera elección. Recuerden que los agentes más importantes de la neumonía adquirida de la comunidad, de los típicos, son estos tres. Es el streptococcus, perdón, por aquí, streptococcus. El streptococcus es el primero, ¿ok? Siempre va a ser el primero. Obviamente el neumone. El segundo es la Haemophilus influenzae y el tercero es la Moxarella catarrhalis. Esos son los tres principales agentes de la neumonía adquirida de la comunidad de tipo típicos, ¿ok? De los atípicos, pues por ejemplo está la legionela, están la Klebsiella pneumoniae, que son muy importantes, el Staphylococcus aureus, acuérdense que el Staphylococcus aureus es atípico de la adquirida en la comunidad. La neumonía nosocomial, aquí hay una bacteria súper importante como las pseudomonas, ¿ok? Aunque los beta-lactámicos no son tan buenos en las pseudomonas, ¿ok? De hecho, hay antibióticos que se conocen como antiseudomonas, que más adelante vamos a ver. Las neumonías por aspiración, por ejemplo, los pacientes que se encuentran intubados ahora por COVID están teniendo neumonías por aspiración, obviamente de sus contenidos. Es muy importante con esos pacientes siempre protegerlos con antibióticos. La bronquitis, que nos habla de una infección de vía respiratoria baja, las infecciones óseas y articulares y en sí de tejidos blandos, ¿ok? Que son importantes, por ejemplo, cuando un paciente tiene una úlcera, casi siempre se le da lo que son beta-lactámicos para prevenir lo que es una infección ósea, un paciente con una úlcera de diabético, lo que sea. Infecciones cutáneas, por ejemplo, las celulitis, ¿ok? Celulitis, se tratan con beta-lactámicos, ¿ok? Es muy importante con eso. La erisipela, que también es una infección de la piel, se trata también de igual manera con beta-lactámicos, ¿ok? Es muy importante. Las infecciones del sistema nervioso central, como las meningitis, ¿ok? Aquí solamente entran lo que se llaman las meningitis, aunque las infecciones del sistema nervioso central, para los beta-lactámicos no son de primera elección, ¿ok? Para eso utilizan otro tipo de antibióticos. Los abscesos cerebrales, estos sí son de primera elección cuando son producidos por el estreptococo. Recuerden que el estreptococo es una bacteria gram positiva, por lo tanto los beta-lactámicos les sirven muchísimo. Las infecciones urinarias como las pielonefritis, aunque en este caso no son de primera elección, ¿ok? Hay otros fármacos antes, por ejemplo, el trimethoprim con sulfametoxazol es uno de los fármacos más usados para vías urinarias, la nitrofurantoína, la fosfomiacina, son fármacos más especializados en vías urinarias. Es muy importante, las enfermedades de transmisión sexual, principalmente la sífilis, se trata con lo que es penicilina benzodiazepínica. Entonces, muy importante con eso. Benzatínica, perdón. Penicilina benzatínica. Entonces, muy importante con eso. La sífilis con penicilinas, ¿ok? Infecciones del aparato gastrointestinal, por ejemplo, todo lo que se habla de gastroenteritis, que es muy importante, también se trata con lo que son beta-lactámicos. Si se fijan, en general, todo se puede tratar con beta-lactámicos. ¿Cuál es digamos, lo preocupante aquí? Bueno, que algunos doctores dan beta-lactámicos o antibióticos de manera, pues, digamos, nomás a lo burdo, ¿ok? Nada más por darlos, ¿ok? Y esto también está mal, porque el hecho de que los antibióticos estén tan disponibles y los demos tan seguido, han generado mecanismos de resistencia bacteriana, pues las bacterias, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que tener mucha conciencia a la hora de dar lo que es un antibiótico, ¿ok? Ver qué es lo que le funciona más. Y bueno, la endocarditis infecciosa, recuerden que la endocarditis infecciosa, o también conocida como endocarditis bacteriana, es una enfermedad que ataca a lo que es el endocardio en el corazón. Acuérdense que en esta enfermedad el agente principal es el estreptococos. Esto es muy importante, el estreptococos de los beta hemolíticos, muy importantes.
Y bueno, este Streptococcus, ¿qué es lo que causa? Causa la formación de vegetaciones a nivel del endocardio valvular y en las válvulas causa esas vegetaciones hacen una disfunción valvular y pueden estenosarla o pueden causar insuficiencia de las válvulas. Es muy importante este tipo de infecciones porque generalmente la endocarditis infecciosa se da en pacientes que recibieron algún tratamiento odontológico. O sea, por ejemplo, digamos, vamos de niños a lo que fue el dentista y el dentista nos operó, no sé, nos sacó una muela o nos hizo una endodoncia, lo que ustedes quieran. Entonces, el dentista siempre al final de cada, de tratar con vasos sanguíneos en lo que es la mucosa oral, pues también hay microbiota. La microbiota que se encuentra ahí está compuesta por estreptococos. Entonces, cuando se abren los vasos, los estreptococos entran dentro de los vasos sanguíneos y se diseminan y entran a lo que es el corazón. Una vez en el corazón, agarran el endocardio valvular y empiezan a crear vegetaciones. Entonces, por esto, el dentista siempre tiene que dar lo que es profilaxis, ¿ok? Tiene que darnos antibiótico después de recibir un tratamiento odontológico. Y bueno, aquí de igual manera, aquí pongo infecciones odontológicas porque efectivamente se dan betalactámicos cuando recibimos un tratamiento odontológico, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Tenerlo en cuenta, todos los usos terapéuticos de lo que es los betalactámicos. Si se fijan, es muchísimo, ¿ok? Demasiado. Pero, como les digo, algunos no son de primera elección, sino que hay otros antibióticos que le van a funcionar mejor a algunos pacientes, ¿ok? Y pues bueno, ¿cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? Por ejemplo, hablando de las penicilinas, puede haber hipersensibilidad. Y si se fijan, en todos los tipos de antibióticos, e incluso me atrevo a decirles, en todos los tipos de fármacos puede haber hipersensibilidad. ¿Qué significa esto? Es una reacción adversa que se crea porque la persona que está tomando ese fármaco es muy sensible. O sea, por ejemplo, lo que tiene Alejandra contra lo que son las penicilinas es hipersensibilidad, es alergia, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. La forma de alergia más, digamos, lo más, grave de todas, de hipersensibilidad más grave, es un síndrome que se conoce como síndrome de Steven-Johnson, ¿ok? Donde hay una necrosis de la piel. Que ahorita vamos a ver unas imágenes del síndrome de Steven-Johnson. Y de hecho no son las únicas, tipo de antibióticos que crean este síndrome de Steven-Johnson, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. La forma más agresiva de hipersensibilidad a los antibióticos es el síndrome de Steven-Johnson, ¿ok? Entonces, importante con eso. Diarrea, hepatotoxicidad, muy importante cuando un paciente tiene insuficiencia hepática, evitar las penicilinas porque obviamente no le va a hacer un bien a lo que es su hígado, de por sí tiene insuficiencia hepática y tú le das penicilinas, pues obviamente pues como que no, ¿verdad? Anemia, muy importante. Acuérdense que algunos fármacos bajan lo que son las células sanguíneas. Por ejemplo, algunas pueden causar trombocitopenia, algunos anemia, algunos leucopenia. Es muy importante con eso. Por ejemplo, neutropenia, fíjense cómo baja los neutrófilos. Hipocalemia, o sea, que baje lo que es el potasio. Acuérdense que cuando hay una hipocalemia es porque tenemos un potasio que es menor a 3.5 miliequivalentes, ¿ok? Es muy importante. Y encefalopatía. De hecho, las penicilinas, muy importante con esto, se deben usar con mucho cuidado en lo que son los niños, porque esto puede producir algunos tipos de encefalopatías. Es como la aspirina. Acuérdense que la aspirina, cuando se daba en menores de 16 años, causaba el síndrome de Reye. El síndrome de Reye en las aspirinas, es una encefalopatía por ese aire. Entonces, muy importante con eso. De las cefalosporinas, lo mismo, hipersensibilidad, completamente lo mismo. Aquí algo muy importante que sí se debe tener en cuenta es la nefrotoxicidad, ¿ok? Ya que las cefalosporinas, cuando un paciente tiene alguna patología urinaria, no sé, por ejemplo, una hidronefrosis, una glomerulonefritis, debemos evitar las cefalosporinas, ¿ok? Entonces, muy importante con esto porque las cefalosporinas son nefrotóxicas, ¿ok? La flebitis, las cefalosporinas cuando se dan de manera IV hay que darlas de manera lenta, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas pueden generar la inflamación de la vena. A eso se le conoce flebitis, la inflamación pues de la vena a la cual se está infundiendo el fármaco, ¿ok? Y en sí, todos los antibióticos se deben de evitar el alcohol. ¿Por qué? Porque algunas veces el alcohol puede interferir en los mecanismos de acción de los antibióticos. Entonces, casi siempre cuando estemos tomando lo que es lo que son antibióticos, evitar el uso de alcohol y decirle esto a nuestro paciente, ¿ok? Evitar el uso de alcohol. Obviamente, todos estos efectos adversos que le estoy dando no es que vayan a existir en todos los pacientes. O sea, por ejemplo, Endra se puede tomar una cefalosporina y no le va a pasar completamente nada, ¿ok? Entonces, este tipo de efectos adversos son efectos que sí pueden aparecer y que hay que tener en cuenta, pero no siempre van a aparecer, ¿ok? Entonces, siempre es tenerlo
bien ahí. Por ejemplo, Endra pues es una joven sana, por lo tanto pues es muy raro, sería muy raro que le llegara a pasar algo, no sé, como una nefrotoxicidad, o sea, eso sería como, pues qué onda, ¿no? O sea, ella ni siquiera tiene ninguna patología urinaria como para decir que pueda tener nefrotoxicidad. Entonces, muy importante con eso. Algo que a mí me pasaba mucho antes es que a mí me daba mucho miedo como, no sé, como sugerir un fármaco a algún paciente. No, así como de, no, sí tomes esto. Porque decía, imagínense que le cause, no sé, a lo mejor, no sé, una hipersensibilidad o le cause hepatotoxicidad o algo así y que sea mi culpa. Seguramente todos hemos sentido eso, ¿no? Siendo estudiantes. Pero créanme que cuando los pacientes están sanos y solamente tienen una patología y ves los efectos del, digamos, del beneficio a lo que puede traer como mal, pues muchas veces, pues no va a pasar nada de esto. Entonces, pues confíen en ustedes, no tengan miedo de recomendar un fármaco o algo así. Obviamente, recomiéndenlo sabiendo qué es lo que hace, cómo se receta, o sea, eso sí, ¿ok? Porque, pues obviamente no vayan a regarla ahí. Y pues bueno, pero tengan confianza en ustedes y créanme que van a poder hacerlo, ¿ok? Los carbapenémicos tienen hipersensibilidad cuando se usan con otros beta-lactámicos. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, de los carbapenémicos, de hecho, el más usado es el imipenem. Cuando son usados con otros beta-lactámicos como cefalosporinas o penicilinas, estos pueden causar mayor alergia, ¿ok? Mayor estado de hipersensibilidad. Eso es muy importante con eso. Y convulsiones de los monobactámicos, únicamente hipersensibilidad, ¿ok? Aunque no son casi usados, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Dejen nada más borrar la pantalla. Y pues bueno, si se fijan, hay muchos tipos de efectos adversos, pero como les digo, no todos son que vayan a suceder en todos los pacientes, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Y bueno, seguimos con el siguiente grupo de antibióticos, que son los aminoglucósidos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? O sea, Alejandra, Alba, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. ¿Tú, Alba, alguna pregunta? No, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces vamos a seguir continuando. Y pues bueno, ahora vamos a seguir con esto de los aminoglucósidos. Recuerden que los aminoglucósidos, espérenme por acá, ¿ok? Son fármacos para los gram negativos. Ahí disculpen por ese horror ortográfico. Son para los gram negativos. Ahora, ¿por qué estos son para los gram negativos? Bueno, porque ahorita que veamos lo que es un mecanismo de acción, se van a dar cuenta que estos ya no actúan tanto en la pared celular, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Y bueno, estos son como tal bactericidas, ¿ok? ¿Qué significa con esto? Que van a matar directamente la bacteria. Los beta-lactámicos también son bactericidas, ¿ok? Recuerden, estos van a matar a lo que es la bacteria. El ejemplo más común en el mercado de los aminoglucósidos es la gentamicina, ¿ok? Es la más usada, la que más hay que tener en cuenta porque es la que más van a ver en el mercado, ¿ok? Igual junto con la streptomicina, que son las más usadas, hay una mnemotecnia para poderse aprender los grupos de aminoglucósidos, ¿ok? Que es con la gentamicina. Fíjense, genta, o sea, se dividen las letras, pues ahí están los tipos de aminoglucósidos que se tienen que aprender, la G de gentamicina, la E de streptomicina, la N de neomicina, la T de tobramicina y la A de amicacina. Estos tres, la amicacina, la gentamicina y la streptomicina, son los tres más usados en el mercado. Entonces, muy importante con eso. Y pues bueno, ¿a qué le van a pegar estas bacterias? A las gram negativas. Por ejemplo, todas las enterobacterias, como por ejemplo Yersinia sterocularis, Yersinia pestis, que acuérdense que Yersinia pestis es la que formó la peste. Muy importante esa patología. Si le pueden leer algo de la peste, está súper interesante todo eso. Es muy bonito. Bueno, aunque supongo que en ese tiempo pues no era nada bonito, ¿verdad? Porque obviamente pues a quién le gustaba morir de la peste, una enfermedad transmitida a través de las ratas. Entonces, muy importante con eso. Y pues bueno, y también por la chinche, que era la que comunicaba la rata con lo que era el humano. Entonces, muy importante con eso. Y pues bueno, las enterobacterias. Por ejemplo, ahí también entraría la Klebsiella, entraría algún tipo de pseudomona, entraría lo que es Escherichia coli, y pues bueno, algunas de esas bacterias, Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, entran por ahí. Y bueno, pseudomonas. Entonces, cuando se tiene resistencia a otros antibióticos, la elección para poder dar otro tipo de antibiótico alterno al que se tiene resistencia son los aminoglucósidos. El único problema de estos es que tienen efectos adversos más feos, ¿ok? Las penicilinas como quiera todavía pasaban, ¿ok? Los beta-lactámicos, pero los aminoglucósidos sí tienen un poco de efectos más agresivos, ¿ok?
Entonces, fíjense el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, los aminoglucósidos, interfieren en la producción de proteínas. Y bueno, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que actúan? Bueno, estos actúan en la subunidad pequeña de lo que es el ribosoma. Recuerden que ese es el ribosoma. Y el ribosoma tiene dos partes, ¿ok? Tiene la parte mayor, que es la subunidad 50S, y la parte menor, que es la subunidad 30S. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los ribosomas? Recuerden que los ribosomas se crean lo que son las proteínas a través del ARN mensajero. Tenemos tres tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, el ARN de transcripción, es una T, y el ARN ribosomal, ¿ok? El ARN mensajero, como dice su nombre, sirve para llevar el mensaje desde lo que es el núcleo, una vez que se replicó el genoma, una vez que se transcribió, hasta lo que sería el ribosoma. Después, el ARN de transcripción sirve para poder traducir las señales genéticas que vienen del ARN mensajero y poder formar lo que son aminoácidos que posteriormente van a ser proteínas. Y el ARN ribosomal hagan de cuenta, siempre lo he visto así, como el pegamento. ¿Por qué? ¿Qué va a pegar? Va a pegar la subunidad mayor con la subunidad menor, ¿ok? Recuerden que cuando no se está generando una proteína en un ribosoma, las subunidades están separadas, o sea, una por ese lado, otra por este lado. Entonces, el ARN ribosomal lo que hace es mandar a llamar las subunidades y pegarlas, ¿ok? Mantenerlas pegaditas, ¿ok? Esto para que se dé lo que es el proceso de traducción, que es el proceso por el cual se traduce el ARN mensajero en lo que son aminoácidos, ¿ok? Para formar proteínas. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que pasa si se inhibe una subunidad? Pues que ya no hay este mecanismo, ¿ok? Por lo tanto, los aminoglucósidos que van a actuar aquí, pues van a quitar esa subunidad. Por lo tanto, no se va a llevar a cabo la formación de proteínas. Y bueno, ¿para qué nos sirve la formación de proteínas? Bueno, pues por ejemplo, imagínense que esas proteínas iban a ser de la pared celular o iban a ser de algún punto en específico del peptidoglucano, iban a ser una transpeptidasa. Acuérdense que esa enzima, la transpeptidasa, todas las enzimas tienen origen proteico porque hay proteínas móviles y hay proteínas fijas. Las proteínas fijas son las que forman parte de la pared celular. Las proteínas, que se mueven, que tienen movilidad, son por ejemplo las enzimas, ¿ok? Entonces muy importante con eso. Y pues bueno, en este caso interfiere con esto, por lo tanto imagínense que va a ser una proteína de la pared celular, por lo tanto, ¿qué le va a pasar a la pared celular? Que se le van a empezar a formar poros, y esos poros van a ser lo mismo que los beta-lactámicos, van a crear un desequilibrio osmótico, va a entrar agua dentro de la bacteria y esto va a generar que explote, ¿ok? Y pues bueno, yo sé que se escucha muy bonito y todo, y pues bueno, en realidad sí pasa, imagínenselo así, ser muy imaginativos en medicina. Es algo que ayuda muchísimo a que se acuerden de las cosas, ¿ok? Hagan que su mente cree asociaciones que solamente ustedes sepan. Entonces, eso les ayuda mucho. Y pues bueno, ¿cuál es el uso terapéutico de estos tipos de antibióticos? Principalmente los gram negativos, ¿ok? Por ejemplo, como les decía, enterobacterias, por ejemplo, todo lo que sea una enterobacteria, todo lo que forma parte de la microbiota intestinal, le va a funcionar esto, ¿ok? Por ejemplo, salmonella, shigella, Escherichia coli, ¿ok? Klebsiella, es muy importante. Proteus también que se encuentra ahí, también le funciona. Es muy importante con eso, ¿ok? Las pseudomonas, de hecho estos fármacos también se conocen como fármacos antiseudomonas. Las pseudomonas son unas bacterias súper importantes. ¿Por qué? Porque son bacterias nosocomiales. ¿Qué significa cuando digo nosocomial, ¿a qué me refiero? Me refiero a todo ese tipo de bacterias que vamos a encontrar dentro del ámbito hospitalario. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una clínica, cuando nosotros vamos al Hospital General de aquí de Zacatecas o cuando vamos al IMSS, por ejemplo, todas las infecciones que podamos agarrar ahí es una infección nosocomial. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el seguro y que seguramente ahorita hay un montón de COVID, ¿ok? Todo eso son infecciones nosocomiales, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Y pues bueno, por eso ahorita yo mi recomendación, no vayan al hospital. Se pueden enfermar muy feo. Y obviamente también sería como desconsiderado porque, pues, por su familia. Entonces, pues bueno, muy importante. La streptomicina se usa para lo que es Mycobacterium tuberculosis, ok, muy importante, la Mycobacterium tuberculae. ¿Qué es lo que causa la Mycobacterium tuberculae? Bueno, una enfermedad súper conocida que ya se la andan oliendo, que es la tuberculosis, ¿ok? Una enfermedad súper vieja, una enfermedad que no se ha erradicado para nada, y pues bueno, muy, muy importante la tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis es producida por este agente que es el Mycobacterium. Cuando hablo de micobacterias,
solamente hablo de dos bacterias, la Mycobacterium tuberculae y la Mycobacterium leprae. La Mycobacterium leprae es el agente de la lepra. Acuérdense que la lepra es otra enfermedad infecciosa que ataca tejidos blandos. Hay una historia de un emperador, que si mal no recuerdo, en la época de la cruzada, el cual tenía lepra y no sabían por qué tenía lepra, hasta que se dieron cuenta más adelante de que esa persona pues había adquirido esta enterobacteria, ¿ok? La Mycobacterium leprae. Entonces, muy importante con eso. La tuberculosis como tal es una enfermedad, como les digo, súper viejísima, ¿ok? Y fue descubierto por el padre de la microbiología, Koch, y él fue el que descubrió este bacilo, el bacilo de la tuberculosis. Todo eso es súper padre. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, que está súper bonito, que yo leí cuando estaba en tercer semestre, que se conoce como, creo que se llamaba Guerra Microbiológica o Peleando contra los Microorganismos, no me acuerdo. Si lo tengo por ahí, se los voy a pasar, pero habla de todo esto, habla, por ejemplo, del padre de la microbiología, cómo descubrió el bacilo, porque fue una enfermedad que mató a muchísimas cosas. De hecho, a la tuberculosis se le conoce como la peste blanca, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Junto con la peste blanca, la tuberculosis, había otra enfermedad de moda en ese tiempo, que era la malaria. La malaria es producida por un parásito que se le conoce como el plasmodium, y pues bueno, muy importante con eso. La brucelosis también se trata con la streptomicina y también se trata con otro fármaco que es la doxiciclina, que ahorita más adelante vamos a ver. La brucelosis, ¿qué tiene de importante? Bueno, la brucelosis es producida por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi. Esta bacteria, la Borrelia, sé que tiene un nombre bien chistoso, se transmite a través de el queso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los lugares donde se producen queso de ganado y hacen este tipo de cosas, no sé, los queseros, no sé si se diga, tienen que tener estas áreas descontaminadas con Borrelia burgdorferi. Entonces, muy importante con eso. Los pacientes que se enferman de brucelosis por lo que es el queso, ¿ok? También se trata de infecciones del sistema nervioso central con estos fármacos, con los aminoglucósidos, por ejemplo, las meningitis o las ventriculitis. Recuerden que las ventriculitis es cuando hay inflamación de los ventrículos cerebrales, ¿ok? Porque las bacterias se meten por ahí. Y pues bueno, muy importante con esto, demasiado importante. Acuérdense que la peste negra, o sea, la peste bubónica, que es la peste producida por Yersinia pestis, también se trata con lo que son aminoglucósidos, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Alejandra, Endra, Karen, ¿alguna pregunta? No, de mi parte no. No. Excelente. ¿Tú, Endra o Frida, alguna duda? Pregunta. Alba. No, bueno, tengo una duda, nada más que, por ejemplo, la penicilina y las cefalosporinas, ¿esta es solo para gram positivos? Exactamente, porque Ok. acuérdate que los beta-lactámicos, que es donde entra la penicilina y las cefalosporinas, actúan en lo que es la transpeptidasa, que es una enzima de la pared celular de la bacteria. Y como los gram negativos tienen una pared celular muy pequeña, pues no les sirve para nada, ¿ok? Por lo tanto, no, si tú le das un beta-lactámico, un gram negativo, pues no le va a servir de nada, porque no tiene una pared extensa. ¿Sale? ¿Se entendió? Sí. Y bueno, por ejemplo, tengo una duda, no sé, cuando alguien está cruzando por un proceso infeccioso, Ajá. no es como sumamente importante que se le haga la prueba que ahorita mencionaba, se me fue el nombre. ¿El O sea, cultivo? porque bien, o sea, bueno, claro que dependiendo de los, mm, se me va, dependiendo como de la clínica que tenga el paciente, no, pues uno puede como decir como, bueno, esta bacteria provoca tal, 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 Ajá. pero algunos no son muy parecidos y sí se debería de hacer esa prueba justo para que no ocurra lo de Resistencia bacteriana, ¿verdad? ajá, lo de la resistencia bacteriana. Sí, sí, sí entiendo la pregunta. Y sí, efectivamente, lo ideal sería que a todo le hiciéramos cultivo, a todo le hiciéramos PCR, a todo le hiciéramos enzimoanálisis, el ELISA, para identificar el agente correcto con su antibiograma, que es eso para saber qué tipo de antibiótico le damos.
Desgraciadamente, pues obviamente no pasa eso aquí en México, ¿ok? Y de hecho, no creo que en ningún país. Y les voy a decir por qué. Porque imagínense que llega un paciente a su consultorio, ¿ok? Estas ya son las doctoras que están ahí y van a atender a ese paciente. Saben que tiene una infección, ¿ok? Imagínense una infección gastrointestinal. El paciente ha tenido diarrea, tiene fiebre, cuerpo cortado, se siente súper mal. El paciente literal quiere un tratamiento rápido. Entonces tú le vas a decir, no, pues si quieres déjenle tomo unas muestras de sus heces y déjenle mando a hacer un cultivo y un antibiograma. Todo ese lapso de tiempo que se va a tardar va a ser aproximadamente una semana, 3 días probablemente, si a lo mínimo unos 3 días, 4, si es que te lo hacen rápido. Entonces imagínense todo ese tiempo sin darle antibiótico al paciente, pues ¿qué va a decir el paciente? No, pues me voy a ir con otro doctor, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eso no se hace, pero se hace justamente por esas razones. Pero lo ideal, como dice Endra, sería que sí lo hiciéramos, ¿ok? Obviamente, pues no se hace. Entonces, pues bueno, pero sí, lo ideal sería que lo hiciéramos, identificáramos el microorganismo, le pusiéramos antibiograma para poder saber qué antibiótico le funciona mejor y no estar experimentando, porque acuérdense que los tratamientos iniciales de las infecciones son empíricos, ¿ok? Son basados en experiencia. Entonces, muy importante con eso. ¿Sí se entendió, Andrea? Bueno, espero que todo haya quedado claro por ahí, Andrea. Excelente. Voy a poner esto por acá y seguimos continuando. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de los aminoglucósidos? Principalmente hay que entender esto, ¿ok? Los aminoglucósidos tienen toxicidad elevada. Esto significa que estos son fármacos que van a ser poco tolerados por algunos pacientes, ¿ok? Y bueno, ¿qué es lo que afecta más? Afecta lo que es el oído, lo que es el riñón y lo que es el músculo todavía más, ¿ok? Acuérdense que todos tienen hipersensibilidad porque no sabemos qué pacientes pueden ser hipersensibles a estos fármacos, ¿ok? Y bueno, son ototóxicos, ¿ok? Muy importante, pueden tener pérdida de función auditiva y tinnitus, que acuérdense que el tinnitus es cuando existe este zumbido en los oídos. Nefrotoxicidad, muy importante en estos pacientes, por ejemplo, el paciente que tenga alguna enfermedad patológica del riñón, hay que protegerlo, no darle ningún tipo de aminoglucósido, ¿ok? El bloqueo neuromuscular, muy importante. Si nosotros ponemos muy rápido en una infusión, un aminoglucósido, no sé, por ejemplo, una gentamicina, podemos bloquear lo que es la liberación de acetilcolina y con ello producir un bloqueo neuromuscular, ¿ok? O sea, literal, el paciente puede dejar de moverse si le ponemos rápidamente lo que es la gentamicina, ¿ok? Entonces, muy importante tener en cuenta los efectos adversos que pueden tener los fármacos aminoglucósidos en los pacientes, ¿ok? Y bueno, pasamos al siguiente grupo de antibióticos que son los glucopéptidos, ¿ok? De aminoglucósidos, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a este siguiente grupo? Karen, Alejandra, Frida, ¿alguna pregunta? Excelente. Alejandra, Frida. Todo bien. No, todo bien. Excelente. ¿Tú, Andrea, alguna pregunta, alguna duda? Creo que no tampoco. Entonces, muy bien, dejen nada más cierro esto y seguimos. Entonces, los glucopéptidos, ¿qué tienen de importancia? ¿Qué tienen de padre? Dejen conecto mi computadora. No se me vaya a descargar. ¿Qué tienen de importante los glucopéptidos? Bueno, en como tal, de lo que se encargan, de lo que se han encontrado, que son buenísimos, ¿ok? Es para tratar infecciones de estafilococos, ¿ok? A los estafilococos se dividen en dos, o se pueden subclasificar en los que son coagulasa positivo o coagulasa negativo. La coagulasa como tal es una enzima que tienen los estafilococos y pues bueno, los positivos son por ejemplo estafilococos aéreos y los coagulasa negativos son el S. epidermis, o sea, el estafilococcus epidermis que se encuentra en la piel, el saprophyticus y el hominis, ¿ok? Son estos agentes que se pueden subclasificar, como les digo, y estos fármacos, el fármaco de elección, como ya lo vemos aquí en pantalla, de los glucopéptidos, es la vancomicina, ¿ok? Hay otros, por ejemplo, otro que se ha usado muchísimo es el linezolid. Este sí lo utilizan mucho en el centro de salud, sí me ha tocado el linezolid. Vancomicina. Y bueno, estos son bactericidas, significa que van a matar por completo a las bacterias. Y van a darse cuenta que los usos terapéuticos de esto van a estar enfocados en el estafilococos. A todo lo que cause alguna manifestación, alguna infección por lo que es el estafilococos, le vamos a dar glucopéptidos, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, los glucopéptidos, ¿ok? En este caso la vancomicina, ¿ok? Inhibe la síntesis de peptidoglucanos, ¿ok? Y bueno, ¿cómo lo inhibe?
Porque hagan de cuenta que la vancomicina, fíjenselo aquí en la imagen que está escribiéndolo, estos de aquí serían los peptidoglucanos, fíjense cómo se están formando estos peptidoglucanos, y lo que hace la vancomicina es que inhibe que se logre formar por completo, ¿ok? ¿Esto qué hace? Que evite el proceso de polimerización. Acuérdense que una proteína, una estructura proteica, tiene un proceso que se le llama polimerización. La polimerización es cuando se están formando estas proteínas, ¿ok? Y si no tienen este proceso por completo, pues no logran poder llevar a cabo estos enlaces que se ven por aquí. Por lo tanto, lo que hacen los glucopéptidos en este caso es lo mismo. Desestabilizan lo que es la membrana celular de la bacteria y con ello hacen el desequilibrio osmótico y generan pues el rompimiento de la célula, ¿ok? Si se fijan, los fármacos, los antibióticos funcionan de manera muy, como les decía, los glucopéptidos hacen completamente lo mismo que otro tipo de antibióticos, ¿ok? Desestabilizan la membrana y con ello evitan el proceso de que la membrana esté súper estable y llevan al proceso del desequilibrio osmótico, por lo cual la célula muere, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Y bueno, otro efecto que tiene la vancomicina de este grupo de glucopéptidos que se le añade es que inhibe la replicación del ARN. Esto significa que cualquier bacteria que tenga un genoma ARN, pues no va a poder replicarse y por tanto, va a inhibir su crecimiento, ¿ok? Entonces, muy importante con eso. Obviamente se le considera como un bactericida porque mata directamente a la bacteria por el mecanismo de acción que tiene la membrana, ¿ok? Entonces, muy importante con eso tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿cuáles son los usos terapéuticos de estos antibióticos? Principalmente para lo que es diarrea por Staphylococcus aureus, cuando afecta lo que es la mucosa gastrointestinal, y para tratar lo que es el Clostridium difficile. El Clostridium difficile es muy importante porque causa una patología súper importante aquí en México, que es la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa, el agente infeccioso, es el Clostridium, y lo que provoca, como vemos en esta colonoscopía que vemos de este lado, fíjense cómo es la generación de membranas en la mucosa intestinal del colon. Entonces, muy importante tenerla en cuenta, porque cuando el paciente le hacen una colonoscopía y vemos estas imágenes de colitis pseudomembranosa, pues hay que tener en cuenta que la gente es el Clostridium, ¿ok? Y bueno, en este caso, esta patología es tratado con lo que son los glucopéptidos, ¿ok? Con este grupo de antibióticos, ¿ok? Por ejemplo, se le puede dar su vancomicina y con eso se trata. Otro tratamiento es la endocarditis infecciosa. Acuérdense que la endocarditis infecciosa es producida por los estreptococos, ¿ok? E incluso algunos segundos agentes, aparte de los estreptococos, pueden ser los estafilococos. En este caso, recuerden que venían infecciones, por ejemplo, en lo que era la cavidad oral, se metía lo que era el dentista, hacía algún procedimiento, no daba su tratamiento profiláctico para que tuviera protección a nivel de la mucosa bucal y esto producía lo que era la diseminación hacia lo que era el endocardio valvular del corazón. Acuérdense que esto generaba vegetaciones a nivel cardíaco y se le conocen como vegetaciones sépticas. ¿Ok? Hay otra patología que crea vegetaciones, pero son vegetaciones estériles que se le conoce como endocarditis de Lippmann-Sachs. Esa patología es producida en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Y pues bueno, algunas otras infecciones graves producidas por Staphylococcus aureus resistentes a ampicilina. Hay una variante de Staphylococcus aureus que han ido evolucionando y han generado resistencia, principalmente a lo que es la ampicilina. Y bueno, hay grupos de beta-lactámicos que ya no le hacen nada a los estafilococos, ¿ok? Por tanta resistencia que han adquirido. Por lo tanto, pues bueno, son importantes estos tipos de fármacos en lo que sería este tipo de cepas, ¿ok? Las cefalosporinas, o sea, por ejemplo, también cuando hay resistencia a cefalosporinas, lo que se da de elección son los glucopéptidos, ¿ok? La vancomicina, el linezolid, entonces muy importante con eso. También para el tratamiento de meningitis, ¿ok? De hecho, la vancomicina siempre la vamos a encontrar ahí. Cuando sea un paciente con tratamiento para alguna infección para el sistema nervioso central, se le da casi siempre lo que es su vancomicina más añadido a penicilinas, ¿ok? Por ejemplo, la penicilina G, que es lo que más se usa para estos pacientes con meningitis, ¿ok? Y bueno, se cae mi gato. Y pues bueno, esto es para lo que se usan estos antibióticos. Hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, pues bueno, esta es la parte de los usos de los glucopéptidos. Ahora, ¿qué es de los efectos adversos de los glucopéptidos? Por ejemplo, la vancomicina, ¿qué va a tener el paciente o qué puede tener de efectos adversos si se toma el fármaco?
Principalmente, ok, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, es la neurotoxicidad, que pueden afectar lo que es el sistema nervioso central. Entonces, siempre que tenga una, por ejemplo, ahorita que les dije, sea para la meningitis, hay que tener muchísimo cuidado que el fármaco lo estamos dando en dosis correctas, que se está, digamos, recetando de manera correcta, ¿ok? Que no le está pasando nada. Esto puede producir afección del octavo par. Acuérdense que el octavo par es el nervio craneal vestibulococlear o el nervio auditivo que se utiliza para lo que es la audición. Pero son pacientes que pueden perder lo que es la audición, ¿ok? Muy importante. Es nefrotóxico también. Si se fijan, la mayoría de antibióticos son nefrotóxicos, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, algo importante, si se da por manejo IV, hay que tener mucho cuidado porque si lo ponemos agresivamente puede producir prurito, eritema, que acuérdense que estos son cambios en la coloración de la piel, esto del prurito es comezón y también puede producir lo que es taquicardia como mecanismo reflejo. Entonces, tener muy en cuenta con estos fármacos que todos los antibióticos van a tener efectos adversos, ¿ok? Entonces, siempre que vayamos a recetar uno, hay que tener en cuenta pues qué es lo que puede ocasionar. Por ejemplo, en este tipo de fármaco, si sabemos que el paciente tiene una taquiarritmia, por ejemplo, una taquiarritmia ventricular o una taquiarritmia supraventricular, tener mucho cuidado cuando le demos la vancomicina o el linezolid, ¿ok? Porque podemos despertarle esa taquicardia, ¿ok? Entonces, muy importante con eso, tener en cuenta y siempre estarlo checando, ¿ok? Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna última duda. Hoy por el día de hoy, esta es la primera parte de antibióticos que vamos a ver. Entonces, mañana veríamos los restantes. Y pues bueno, ¿alguna duda de eso de las bacterias, de lo de microbiología básica que vimos al principio, de los antibióticos? ¿Alguna pregunta, Alejandra, Karen, o quedó todo claro? No, todo claro. Todo claro. Excelente, muy bien. Entonces, pues bueno, nos vemos el día de mañana, igual para la clase de farma. Y algo les iba a comentar. Y estas presentaciones ya se las subí ahí al Drive por si las quieren bajar o algo y tenerlas. Entonces, pues bueno, son presentaciones que ustedes pueden usar si las quieren ahí tener. Y pues bueno, nos vemos y cuídense muchísimo. Adiós. Gracias, igualmente. De nada, adiós. Gracias.